Durante generaciones, la inmortalidad había sido el sueño final, la meta última, el horizonte imposible hacia el cual avanzaban civilizaciones enteras. Y ahora, por fin, habían encontrado algo que parecía cumplir esa promesa. Durante siglos, la comunidad galáctica había sostenido un equilibrio que muchos consideraban incuestionable. No era paz verdadera, sino un orden meticulosamente construido. Cada mundo descubierto era estudiado, analizado hasta su última partícula y finalmente asignado a la especie más adecuada para su explotación y desarrollo. No se trataba de justicia, sino de eficiencia. Un sistema frío, pero funcional. Y sobre todo, evitaba guerras, o al menos las retrasaba. Saftrine 55 era, en teoría, otro caso más. El equipo de inspección había sido elegido con precisión quirúrgica. Lyra Van, representante humana, observaba todo con ojos atentos. Su especialidad en ecosistemas extremos la hacía ideal para detectar anomalías, pero lo que realmente la distinguía era algo que no aparecía en los informes, una constante incomodidad ante los límites éticos de la exploración. Ketra, de los Bokrin, era lo opuesto. Su especie llevaba milenios desafiando la muerte sin éxito, extendiendo sus vidas hasta límites absurdos, pero siempre encontrando el mismo final. Para ella, cada nuevo mundo no era solo un recurso, sino una posible respuesta. Daal, estratega Trexi, no ocultaba sus intenciones. Donde otros veían planetas, él veía posiciones, ventajas, futuros territorios. Su presencia no era casual. Cuando los Trexi se interesaban en algo, rara vez lo dejaban ir. Los tres descendieron sobre Saftrine 55 bajo un cielo de azul pálido, limpio, casi artificial en su perfección. Los sensores confirmaban lo evidente: atmósfera estable, biodiversidad abundante, condiciones ideales para múltiples formas de vida. Un mundo valioso, sí, pero no excepcional. Hasta que llegaron al valle. Fue Lyra quien lo detectó primero. Una irregularidad en los patrones de crecimiento. Demasiado uniforme. Demasiado perfecto. Cuando atravesaron la última formación rocosa, lo vieron. Miles de flores blancas cubrían el terreno como un mar tranquilo, meciéndose apenas con el viento. Su forma recordaba a los tulipanes terrestres, pero había algo inquietante en su simetría, en la manera en que parecían idénticas entre sí, como si no fueran individuos, sino repeticiones. Hermosas. Perfectas. Silenciosas. Durante unos segundos, nadie habló. Incluso Daal permaneció inmóvil, como si su instinto estratégico no encontrara forma de procesar aquello. Entonces ocurrió el error. Uno de los drones descendió más de lo previsto. Un cálculo menor, una corrección tardía, suficiente para aplastar una de las flores. El impacto fue leve. El tallo cedió, los pétalos se deformaron, la estructura colapsó. Lyra frunció el ceño. «Registra eso», ordenó, sin apartar la vista. Pasaron 2 segundos. 3. Y entonces, algo imposible sucedió. Los restos comenzaron a moverse, como si una fuerza invisible los estuviera reorganizando. El tallo se alzó de nuevo, las fibras se unieron, los pétalos recuperaron su forma con una precisión antinatural. En cuestión de segundos, la flor estaba intacta. Exactamente igual a como había sido antes. No había señales de daño. No había rastro del impacto. Era como si la destrucción nunca hubiera ocurrido. Lyra sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ketra dio un paso adelante, incapaz de ocultar la intensidad en su mirada. Daal no dijo nada. Porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Aquello no seguía las reglas de la naturaleza. Era algo nunca visto. Era negación a la muerte. Y en ese instante, sin que ninguno lo dijera en voz alta, sabían que el orden de la galaxia estaba por cambiar. Fue entonces cuando Ketra rompió el silencio. Se regeneró, lo juro, se regeneró. El tono ya no era profesional. Era asombro. Incredulidad pura. Para luego sacar de entre sus ropas un botón, uno que pensó que jamás apretaría. La señal del dron se distorsionó de repente, como si algo hubiera interferido con la transmisión. Ketra intentó interrumpir la señal, pero fue tarde. Un pitido agudo llenó el canal, seguido de estática.
La imagen se congeló en el instante exacto en que la flor terminaba de reconstruirse, capturada en una perfección inquietante. Y luego, nada. Silencio absoluto. Pero ese fragmento fue suficiente. En poco tiempo, el archivo se había replicado en miles de sistemas. Científicos, militares, gobernantes, todos vieron lo mismo. Una flor que no obedecía las leyes de la vida. Una prueba de que, tal vez, la muerte podría ser engañada. Los protocolos exigían verificación, análisis cruzado y validación antes de cualquier clasificación oficial. Antes de que Lida, que Traidaal pudieran siquiera acordar una hipótesis, el fragmento de la transmisión ya circulaba fuera de los canales autorizados. En una galaxia donde la información era poder, aquello equivalía a encender una supernova en medio del orden establecido. Las reacciones no se hicieron esperar. Los Bokrin fueron los primeros en pronunciarse. Sus altos concilios declararon, sin ambigüedades, que la planta de Saftrine 55 representaba la culminación de su búsqueda milenaria, la posibilidad de trascender la muerte de forma definitiva. Para ellos, no era un recurso, era un destino. Los Trexi no perdieron tiempo en discursos. Sus flotas comenzaron a movilizarse incluso antes de que terminara la primera transmisión pública. Para su lógica, aquello no era un descubrimiento científico, sino un punto estratégico absoluto. Quien controlara Saftrine 55, controlaría el equilibrio de poder en toda la galaxia. Los Elfari, fieles a su naturaleza, intentaron mediar. Propusieron acceso compartido, investigación conjunta, supervisión neutral. Pero sus palabras, aunque sinceras, llegaron a oídos que ya no buscaban acuerdos. Mientras tanto, en mundos lejanos y olvidados, antiguos proyectos fueron desenterrados. Laboratorios sellados volvieron a encenderse. Archivos prohibidos fueron abiertos. Clonaciones infinitas que terminaron en aberraciones inestables. Transferencias de conciencia que fragmentaron identidades hasta volverlas irreconocibles. Cuerpos sintéticos incapaces de sostener lo que alguna vez fue una mente viva. Todos habían intentado vencer a la muerte. Todos habían fallado. Siempre. Durante generaciones, muchas especies llegaron a una conclusión incómoda: la inmortalidad no era solo inalcanzable, era antinatural. Como si el propio tejido del universo rechazara esa idea. Pero ahora existía una grieta en esa certeza. Una excepción. Y las excepciones eran peligrosas. En medio del caos creciente, la comunidad galáctica tomó una decisión apresurada, intentando aferrarse a su antiguo orden. Saftrine 55 fue asignado a la humanidad. No por superioridad militar, ni por dominio territorial. Sino por algo mucho más inusual, su relación con la muerte. Los registros eran claros. A diferencia de otras especies, los humanos no habían dedicado su historia a escapar de su fin. Lo habían estudiado, temido, incluso desafiado, pero también lo habían aceptado como parte de su existencia. Para ellos, la muerte daba forma a la vida. Y eso, en teoría, los hacía imparciales. Confiables. Pero en la práctica, esa decisión fue interpretada como una provocación. Porque al otorgar Saftrine 55 a la única especie que no deseaba desesperadamente la inmortalidad, la comunidad no solo rompió el equilibrio. Eligió un lado. Y en ese instante, la tensión dejó de ser política. Y pasó a lo militar. Porque ahora, para el resto de la galaxia, había una sola verdad. Si querían el secreto de la eternidad, tendrían que arrebatárselo a la humanidad. Las primeras naves de guerra no tardaron en llegar. Al principio fueron apenas puntos brillantes cruzando la órbita de Saftrine 55, pero en cuestión de días el vacío se saturó de acero, energía y tensión. Flotas enteras emergían del hiperespacio, alineándose en formaciones que no dejaban lugar a dudas: nadie había venido a negociar. La órbita del planeta, que alguna vez fue silenciosa, se convirtió en un campo de espera y luego en un campo de batalla. Los humanos apenas habían logrado establecer una base científica provisional en la superficie cuando comenzaron los primeros enfrentamientos. No hubo declaración formal, ni ultimátum. Solo fuego. Desde el suelo, Liravan observaba el cielo.
Las explosiones en la órbita se reflejaban como destellos fugaces, luces que aparecían y desaparecían en segundos, como estrellas que nacían y morían en un ciclo acelerado. Era hermoso, de una forma terrible. Todo esto, por una flor, susurró, casi sin darse cuenta de que había hablado en voz alta. A su lado, Ketra permanecía inmóvil. Tras la ruptura de la comunidad galáctica, los humanos la habían retenido en la base, no como prisionera en el sentido tradicional, sino como una variable demasiado importante para dejarla libre. No es una flor, respondió ella, con una serenidad que no encajaba con el caos exterior. Es el final de la muerte. Lyra negó lentamente, sin apartar la vista del cielo. Pues mis ojos solo están observando muerte. Después de unos segundos pensativa, ¿y si no lo es?, replicó. ¿Y si solo parece eso? ¿Y si estamos interpretando mal lo que vemos? Ketra no contestó de inmediato. Sus ojos, fijos en el horizonte, reflejaban algo más que ambición. Reflejaban necesidad. Dentro de la base, los equipos humanos trabajaban sin descanso. Las muestras recolectadas del valle eran analizadas una y otra vez, buscando una lógica, un patrón, algo que encajara en los modelos conocidos. Pero los resultados no hacían más que complicarlo todo. Las células de la planta mostraban una actividad imposible. No solo se regeneraban tras cualquier daño, sino que no presentaban signos de envejecimiento. No había deterioro, ni acumulación de errores, ni desgaste estructural. Eran, en apariencia, perfectas. Pero lo más inquietante no era eso. Era lo que faltaba. No había evidencia de reproducción. Ninguna. Las flores no crecían a partir de semillas, ni se dividían, y sin embargo, el valle entero estaba cubierto por ellas, como si siempre hubieran estado ahí. Como si no hubieran llegado. Como si no hubieran empezado. Lyra revisó los datos una vez más, buscando algún error, alguna variable omitida. Pero cuanto más profundizaba, más clara se volvía una idea que no quería aceptar. «Esto no son individuos», murmuró. Ketra giró levemente la cabeza. «¿Qué dijiste?». Lyra levantó la mirada, esta vez con una mezcla de fascinación y temor. «Es una sola cosa». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier explosión en el cielo. «Cada flor, cada tallo, no son organismos separados», continuó Lyra. «Son extensiones. Manifestaciones de una misma estructura». Ketra entrecerró los ojos, procesando la implicación. ¿Un organismo planetario? Lyra negó lentamente. No. Algo peor. Miró en dirección al valle, aunque no podía verlo desde la base. Un organismo que no necesita nacer, porque nunca deja de existir. Afuera, la guerra continuaba intensificándose. Pero en ese momento, dentro de la base, algo cambió. Porque por primera vez, alguien empezaba a entender que Saftrine 55 no era un premio. Era un enigma. Y tal vez, una advertencia. Cuando las fuerzas Trexi lograron atravesar la defensa orbital y aterrizar en Saftrine 55, la guerra dejó de ser distante. Se volvió tangible. Se volvió personal. Las primeras cápsulas de descenso impactaron cerca del valle, abriendo surcos de fuego sobre la superficie. En cuestión de horas, el lugar que antes parecía intocable se transformó en un campo de batalla. El suelo temblaba con cada detonación, el aire se llenaba de ceniza, y el cielo, antes azul pálido, quedó cubierto por una niebla densa de humo y energía. El valle, el origen de todo, se convirtió en el corazón del conflicto. Explosiones desgarraban la tierra. Armas de energía calcinaban extensiones enteras. Cuerpos caían. Y aún así, las flores permanecían. Una y otra vez, donde había destrucción, ellas regresaban. Indiferentes. Imperturbables. Como si la guerra no fuera más que un fenómeno irrelevante. Lyra Van corría entre el caos. A su alrededor, humanos y Trexi se enfrentaban en combates brutales, pero ella ya no los veía como enemigos principales. Algo más importante la llamaba. Algo más profundo. Llegó al centro del valle, donde las flores crecían con mayor densidad, donde el patrón era más claro, más inquietante. Sin detenerse, activó su equipo y conectó directamente sus sensores al núcleo biológico de una de las flores. No era un procedimiento seguro.
No era siquiera lógico en medio de una batalla. Pero necesitaba respuestas. Y las necesitaba ahora. Al principio, solo hubo datos. Lecturas caóticas, imposibles de organizar. Luego, poco a poco, una estructura. Y entonces lo comprendió. Era un sistema. Ella tenía razón. Un entramado vivo que se extendía más allá de lo visible, conectando cada flor, cada raíz, cada fragmento en una sola red. No había individuos. No había separación. Era una única entidad distribuida. Pero lo más perturbador no era su forma. Era su funcionamiento. El sistema no solo absorbía energía del entorno. Absorbía muerte. Cada organismo que caía en el valle, animal, humano, Trexi, liberaba una descarga biológica, un eco final, y la red lo captaba. Lo procesaba. Lo convertía en crecimiento. Lyra vio cómo, tras cada explosión, la actividad del sistema aumentaba. Como las flores cercanas reaccionaban, expandiéndose con mayor velocidad, regenerándose antes incluso de terminar de ser destruidas. La guerra no la debilitaba. La alimentaba. Cada vida perdida la hacía más fuerte. Más rápida. Más presente. Lyra sintió un frío recorrerle el cuerpo. La idea golpeó su mente con una claridad brutal. La inmortalidad no estaba en evitar la muerte. Estaba en consumirla. No podemos usar esto, susurró, con la voz quebrada. Esto no es vida, es dependencia. Pero en el campo de batalla, las palabras rara vez llegan a tiempo. Ketra, observando desde la distancia a través de los sistemas de la base, había escuchado todo. Cada palabra. Cada conclusión. Y no fue la única. Los Trexi también interceptaron la transmisión. Por un instante, el combate pareció ralentizarse, como si una nueva comprensión se filtrara entre los bandos. La guerra se detuvo. No hubo tratado, ni victoria, ni palabras finales que marcaran el cierre del conflicto. Simplemente, cesó. Como si algo, invisible pero innegable, hubiera atravesado la voluntad de todos al mismo tiempo. No fue paz. Fue comprensión. Las transmisiones comenzaron a circular entre las flotas. Datos, análisis, interpretaciones. Lo que Lyra había descubierto dejó de ser un secreto y se convirtió en una verdad compartida. Una verdad incómoda. Irrefutable. Las especies empezaron a retirarse lentamente de la órbita de Saftrine 55. Una a una, las flotas abandonaron sus posiciones, desvaneciéndose en el vacío del que habían llegado. No era miedo lo que los alejaba. Era algo más profundo. Más pesado. Decepción. Todos comprendieron que para vivir por siempre tendrían que alimentarse de la misma muerte. Durante generaciones, la inmortalidad había sido el sueño final, la meta última, el horizonte imposible hacia el cual avanzaban civilizaciones enteras. Y ahora, por fin, habían encontrado algo que parecía cumplir esa promesa. Pero no era lo que esperaban. La planta no ofrecía inmortalidad, ofrecía genocidio. Para muchos, eso no era trascendencia. Era retraso evolutivo. La humanidad, contra todo pronóstico, mantuvo el control del planeta. No porque fuera la más fuerte, ni la más numerosa, sino porque fue la única que no intentó reclamar lo que Saftrine 55 ofrecía. Y precisamente por eso, tomó una decisión que desconcertó al resto de la galaxia. Declararon el planeta como zona prohibida. No habría investigación. No habría explotación. No habría contacto. Saftrine 55 quedaba fuera del alcance de todos. Porque los humanos entendieron algo que otros no quisieron aceptar. La inmortalidad que ofrecía ese mundo no era un regalo. Era una trampa. Un sistema que convertía la muerte en alimento y la existencia en recurso. Un ciclo eterno, vacío. Lyra Van fue la última en abandonar el valle. Caminó entre las flores una vez más, ahora en silencio, sin el estruendo de la guerra, sin el peso inmediato del conflicto. Todo parecía igual que al inicio. Intacto. Inalterado. Como si nada hubiera ocurrido. Se detuvo frente a una de las flores. Blanca. Perfecta. Eterna. Dudó un instante, pero finalmente extendió la mano y la tocó suavemente. No hubo reacción.
No hubo movimiento. Nada. Y sin embargo, algo en su interior cambió. Por un breve instante, tuvo la extraña sensación de no estar sola en ese gesto. Como si algo, profundo y antiguo, hubiera registrado su presencia. Como si la flor recordara. Como si aquello no fuera la primera vez que veía una guerra. Ni la primera vez que sobrevivía a ella. Lyra retiró la mano lentamente, con una inquietud que no podía explicar. Y entonces comprendió algo más. No importaba cuánto lucharan, cuánto avanzaran, cuánto intentaran escapar de su destino. Todo, eventualmente, regresaría a lo mismo. A ese ciclo silencioso. La muerte. Si el mismo universo morirá, ¿por qué creer que nosotros podríamos evitar ese destino? Cuando la última nave humana abandonó Safrin 55, el planeta volvió a quedar en calma. Pero no estaba vacío. En lo profundo de su superficie, más allá de lo visible, más allá de lo comprendido. El jardín crecía. Paciente. Eterno. Esperando.